Hola, bienvenidos a este video instructivo del Compone Cabezas. Yo soy José Luis Sandoval, fundador de Cuertica. Hoy les voy a enseñar con un ejemplo práctico cómo utilizar las cartas del Compone Cabezas para estructurar las ideas, aterrizarlas y poder escribir un texto saltándose el bloqueo creativo. La idea de este juego se me ocurrió porque yo con muchos clientes trabajo justamente en bajar las ideas y organizarlas. Normalmente voy a su oficina, platicamos y creamos la estructura del texto en su pizarrón. Yo dejo la estructura lista y la persona ya puede por sí misma ponerse a escribir. Entonces dije, bueno, pues yo no tengo que estar ahí presente todas las veces. Voy a volver este procedimiento un juego de cartas, que a diferencia de un rompecabezas es más bien un compone cabezas porque te hace la vida más fácil en vez de más difícil. La idea es que sea un juego sencillo, sin reglas complicadas, sin un procedimiento complicado, para que tú lo puedas usar por ti mismo, organizar tus ideas y redactar un texto, ya sea un artículo de negocios, un correo electrónico, un boletín de prensa, un memo, etcétera, etcétera. Entonces, bien, vamos a empezar con las tres primeras cartas del Compone Cabezas. Lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico. Vamos a suponer que yo soy un consultor de empresas familiares y a mí me invitan a escribir un artículo para una revista de negocios sobre un método que yo tengo para combatir el burnout en las empresas familiares. Entonces, voy a aterrizar mis ideas para poder escribir ese texto porque estoy un poquito nervioso porque es una revista muy importante, entonces necesito asegurarme de que el texto esté blindado, perfectamente hecho. Bien, entonces voy a tomar las primeras tres cartas del juego. Audiencia, idea principal y objetivo. Lo primero que tengo que tener claro es esto. ¿Cuál es mi audiencia? ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuál es la idea que quiero proponerle a esta audiencia? ¿Y cuál es mi objetivo? Al reverso de las cartas yo puse todas las explicaciones de la carta, los conceptos para que no haya que memorizarlas. Tengamos ahí el acordeón al reverso. Y aquí están las preguntas que hay que responder. ¿A quién le estoy hablando y qué le interesa, qué le preocupa? Esa es la audiencia. La idea principal es qué le quiero proponer yo a mi audiencia. ¿Qué idea nueva le quiero poner enfrente? ¿De qué la quiero convencer? ¿Qué le quiero proponer? Y el objetivo es diferente de la idea principal, porque el objetivo puede ser, por ejemplo, en este caso, si yo soy un consultor y me invitan a hablar de mi método que combate el burnout, yo lo que quiero no es solamente educar sobre el burnout a mi audiencia, sino también que sepan que yo soy consultor de empresas, que tengo este método y que me busquen para eventualmente contratarme. Lo que vamos a hacer entonces es agarrar estas tres cartas y las vamos a poner de esta manera para hacer lo que yo llamo una llave. Y lo que yo les acabo de explicar lo voy a poner en post-its. La idea es que todo sea muy visual para ver la estructura del texto de un solo golpe. Entonces, el post-it yo lo puedo poner encima de la carta o a un ladito. Mi audiencia son dueños de empresa familiar, porque además son mi mercado meta. Mi idea principal, voy a decir, empresario familiar, el burnout no es una responsabilidad individual, no es responsabilidad de cada empleado, es una responsabilidad de la empresa. Es una idea que puede sonar un poquito polémica porque normalmente culturalmente se entiende que el cansancio de cada quien es asunto de cada quien, pero en este artículo lo que voy a proponer es, no, es el sistema el que causa el burnout y es la empresa la que tiene que corregirlo. Y mi objetivo es vender o promocionar mi consultoría. No lo puedo hacer directamente en el artículo porque no es un public reportaje, pero el objetivo es que se acuerden de mí y de mi nombre y que yo ganar cierta credibilidad para que luego se tomen la molestia de buscarme y eventualmente contratarme. Ahora voy a usar estas siguientes tres cartas azules del componecabezas, las voy a poner a un lado de la idea principal. ¿Por qué? Porque una idea principal se sostiene de los argumentos que usemos para, pues básicamente, hacer esa idea convincente, para convencer a la audiencia de que esta idea es real y vale la pena considerarla y ponerla en práctica. Nuestras cartas de argumentos nos dicen que la idea principal es tan buena como los argumentos que utilicemos para sostenerla. Si no, nadie nos va a comprar nuestra idea, vamos a ser olvidados, vamos a ser ignorados. Vamos entonces a iniciar con tres cartas de argumentos, vamos a mantenerlos sencillos, es un ejemplo sencillo. Y además el componecabezas tiene tres cartas comodín, porque ya más adelante, si se nos ocurren más ideas, tenemos otras tres cartas
que podemos utilizar para poner ahí los respectivos post-its. Entonces, bien, pues yo tengo entonces que encontrar información para mis argumentos. Lo primero que hago es buscar en Internet la definición del burnout de la página de la Organización Mundial de la Salud, porque obviamente tengo que, para hablar del burnout, primero tengo que explicar qué es. Después, buscando en varios periódicos, me doy cuenta de estadísticas muy importantes, muy contundentes que me pueden servir para mis argumentos. Por ejemplo, según el IMSS, el 75% de los mexicanos ha sufrido de esta condición de burnout. Entonces es un problema, para quien no crea que existe, estos datos nos ayudan a ilustrar que es un problema grave, es un problema común, es muy probable que todos hayamos tenido burnout o sentido mucho cansancio alguna vez en nuestras vidas, en nuestra vida laboral. Hay aquí otros datos interesantes, se compara con otras estadísticas de otros países. Entonces, bueno, todos estos datos duros los vamos a usar eventualmente. También tengo este artículo de Harvard Business Review que habla de los factores que están promoviendo el burnout adentro de una organización. Este es el más interesante porque lo que dice es que estos factores no son externos o no son individuales, no es de una persona que no hace ejercicio o que se le olvidó comer bien. Son factores de cómo está construido el sistema de la empresa, cómo se trabaja dentro de la empresa. Por lo tanto, como no depende de una sola persona, sino el sistema responsable, entonces lo que hay que cambiar es el sistema, es la manera en cómo trabaja la empresa. Y así se puede combatir el burnout. Este es uno de los pedazos de información más importantes para mi idea principal, que es empresario familiar, la responsabilidad del burnout es tuya, bueno, de tu empresa. Y después también encontré este artículo que ilustra cómo Apple puso en marcha una estrategia para combatir el burnout en su empresa. Muy interesante porque eh, Apple se considera normalmente, culturalmente siempre ha sido una empresa que exige mucho de sus empleados y ustedes saben, Steve Jobs a veces no dejaba a la gente irse a sus casas hasta que no terminaran el iPhone. Entonces es muy interesante saber cómo una empresa que tradicionalmente es adicta al trabajo, de pronto empieza a combatir el burnout. Muy bien, pues ya tengo mi información y ahora la voy a colocar en mis cartas de argumento. Mi primera carta de argumento habla de estos datos duros, como el que hablamos del 75% de mexicanos fatigados, y que también habla de los costos para las empresas de la gente fatigada. La renuncia silenciosa, la rotación de personal que hace que las contrataciones y capacitaciones sean un problema en el presupuesto porque conseguir nuevos colaboradores es más caro y por supuesto menos innovación porque las personas cansadas no se les ocurre nada. Mi segundo argumento es lo que encontré en el artículo de Harvard, cómo es que es una cuestión sistémica y no una cuestión individual, y cuáles son los factores que lo causan. Y en mi tercer argumento está el caso de éxito de Apple. ¿Cómo le hizo Apple, ya de manera real, comprobada, ya no es una hipótesis, cómo le hizo Apple para combatir el burnout con flexibilidad y libertad que les otorgó a sus empleados? Y entonces ya tengo mi idea principal y mis argumentos de una manera muy sencilla, graficada. Puedo cambiar mi argumento si alguno no me convence, puedo incluso, como les decía, agregar más, pero lo vamos a mantener sencillo y vamos a mantener estos tres enfoques. Ahora vamos a usar estas tres cartas, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué desarrollo? Esta carta está un poquito más elevada en la imagen, porque el desarrollo es lo más importante y es lo primero que se escribe. El desarrollo es el corazón del texto, es la idea principal con sus argumentos. Ahorita lo vamos a ver. Una vez que tengamos eso dominado, podemos escribir introducción y conclusión. ¿Por qué se deben escribir al final? A pesar de que introducción es la primera parte de cualquier texto, ¿no? Desde un mensaje, desde un correo hasta un artículo de negocios, como el que estamos haciendo, todo tiene su inicio, su desarrollo y su final. Pero la introducción y la conclusión son las partes donde se necesita más creatividad de nuestra parte. Y por lo tanto a veces se nos hace más difícil encontrar ideas creativas y atractivas de cómo iniciar un texto, porque la introducción es el gancho que valga la redundancia, engancha la atención de nuestra audiencia. Entonces a veces, si no tenemos el desarrollo trabajado, se nos hace muy complicado encontrar buenas ideas sobre cómo empezar. Mismo caso de la conclusión. La conclusión debe ser memorable, debe dejarte pensando cuando terminas de leer y además tiene que tener un call to action o llamada a la acción. Te tiene que motivar a hacer algo una vez que terminaste el texto.
Y como la conclusión normalmente tiene un impacto más emocional, también necesita cerrar de una manera creativa para que sea memorable. Y por lo tanto, sacar estas ideas más creativas de la nada es muy difícil. Pero si ya tenemos trabajada la parte de en medio, es mucho más fácil, porque ya tenemos toda la información, el cerebro ya la asimiló, y con esa tarea, con esa base ya puesta, ya entonces la creatividad ya puede fluir. Entonces, de nuevo, los conceptos están al reverso, es lo que les acabo de explicar, pueden pausar para leerlo, pero si no lo hacen, vámonos entonces con lo que sigue, que es armar la segunda llave. Ahora tenemos estas tres cartas de manera vertical y el desarrollo lo vamos a partir en tres cosas. Vamos a usar problema, la carta de solución y la carta de visualización. Estas tres cartas son el corazón del desarrollo. Y aquí de nuevo podemos ver los reversos. La carta de problema te dice qué problema o necesidad tiene mi audiencia. O de qué problema yo necesito ser consciente a mi audiencia. Yo quiero identificar un problema que mi audiencia tenga que realmente le duela para luego ofrecerle, segunda carta, una solución. En este caso, en donde yo hipotéticamente hablando soy un consultor de empresas familiares, mi solución es mi novedoso método de combate del burnout. Y el problema es una empresa donde la gente está muy fatigada, se elevan los costos por rotación de personal, incluso por personas enfermas, y no se sabe bien cómo arreglar eso. Y la visualización es la parte más interesante, también la más emocional. Es la fusión de problema y solución. En la visualización tú tienes que mostrarle a tu audiencia cómo sería el mundo si tu audiencia aplica la solución que tú le estás proponiendo. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo muy fácil muy sencillo, muy fácil de entender es, si yo escribo un artículo para una persona que se adicta al cigarro, su problema es la adicción. La solución que yo le propongo, digamos que es un novedoso parche de nicotina. La visualización sería decirle, mira, a las 2 semanas ya no te va a faltar el aliento cuando subes las escaleras. A las 3 semanas ya no vas a tener los ojos rojos, ni vas a estar tosiendo, ni vas a tener halitosis y por lo tanto tu esposa te va a querer volver a besar en la mejilla, por poner un ejemplo. Y a los tantos meses en adelante tu riesgo de cáncer va a bajar en un 50%. Entonces imagina tu vida saludable sin tener que sacar un cigarro cada vez que estás nervioso. Como esta visualización habla de beneficios, es una parte más emocional y por lo tanto tiene más punch, tiene más impacto. Entonces, regresemos a la llave. Ahora tenemos el desarrollo dividido en problema, solución y visualización. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar ambas llaves. Ahora vamos a traernos las cartas de argumentos. Estas cartas yo las puedo colocar donde yo quiera. Puedo utilizar argumentos en la introducción, puedo utilizar argumentos en la conclusión, pero lo más importante es argumentar el problema. ¿Por qué el problema existe y es real? Argumentar mi solución. ¿Por qué mi solución realmente funciona? ¿Por qué vale la pena adoptarla? ¿Por qué no solamente es una ocurrencia mía? Y visualizaciones, ¿por qué este mundo que te estoy poniendo, este mundo donde todo te sale bien, por qué es posible? Si se fijan, de nuevo, decíamos, la idea principal es tan efectiva como sean sus argumentos. Por lo tanto, yo necesito dar razones de peso para estas tres partes. Si el problema es real, la solución funciona y la visualización es un mundo posible, es muy difícil contraargumentar la idea que estamos proponiendo. Entonces, ahora voy a sacar mis post-its, voy a ponerlos sobre las tarjetas. En desarrollo voy a poner mi idea principal. El burnout es una responsabilidad de la empresa. Y la información que investigue la voy a poner sobre las cartas de argumento para acordarme qué voy a argumentar en cada parte del texto. Entonces decimos el problema, el 75% de los mexicanos está fatigado, trabajan demasiado, eso trae costos a la empresa, a todo mundo le afecta. Por lo tanto, el primer preocupado por esto debe ser el dueño de empresa familiar. ¿Por qué? Porque una persona fatigada puede renunciar y buscar otro trabajo, pero el dueño de empresa familiar solo tiene una empresa. Aquí en el problema también falta agregar la parte del artículo de Harvard. Otro problema que tiene el empresario familiar es que la solución depende de él, porque la solución es que la empresa fomenta el burnout.
Eso es muy interesante. Ahora, hay que argumentarlo también. El artículo de Harvard habla de varios factores en la manera en la que funcionan las empresas que generan este estrés. Por ejemplo, uno que menciona es que hay demasiadas actividades colaborativas, es decir, de los pendientes que tú tienes que sacar en el día, de 10 que tienes que sacar, no sé, 5 o 7 pendientes dependen de otras personas, porque hay muchas actividades que necesitan el visto bueno de más de una persona, o que dependen de que otra persona haga una parte, y sin ella tú no puedes avanzar. Entonces, cargar, digamos, con la responsabilidad de los demás y no tener el control de un pendiente que necesitas resolver, causa muchísimo más estrés. Entonces, hay que limitar qué tantas actividades colaborativas existen dentro de una empresa. El artículo de Harvard nos ayuda como argumento para decir, mira, este tipo de cosas, como las actividades colaborativas, existen y tenemos que reducirlas. Ahora vamos con la solución. En mi caso, la solución es yo consultor de empresa familiar. Mi solución es mi método novedoso y eficiente para reestructurar roles y responsabilidades. Yo te voy a decir cómo le tienes que hacer para hacer una reestructura, ser más eficiente y combatir el burnout. En la visualización voy a utilizar el caso de Apple, porque resulta en este ejemplo hipotético que Apple, lo que hizo Apple se parece mucho a mi método, o yo me basé en el método de Apple, en lo que hizo Apple para mi método. Entonces te voy a mostrar los resultados de Apple, en este caso de éxito documentado, para que te des cuenta que mi método tiene, sí, tiene muchas probabilidades de funcionar o simplemente sí funciona. Ok, entonces ya organizamos nuestra información. Ahora vamos a usar las cartas llamadas apoyos verbales. Estas cartas grises nos ayudan como, con ideas de cómo expresar nuestras ideas o argumentos en el artículo. Por ejemplo, una estadística, un argumento puede ser un dato duro, un testimonio puede ser el testimonio de una persona que, no sé, un empresario familiar muy famoso que tuvo burnout y tuvo que aprender a combatirlo, eh, aplicando ciertas estrategias distintas y a partir de ahí cambió su filosofía de qué significa ser productivo, vamos a decir. Y un caso de éxito, por ejemplo, el de Apple. De nuevo, los ejemplos de cada apoyo verbal y las definiciones están detrás para no tener que memorizar nada. Y hay muchas otras cartas de apoyos verbales en el compone cabezas, incluida la carta de la derecha, el comodín. Si hay un apoyo verbal que se te ocurre y no está contemplado en las cartas, puedes simplemente pegarle un post-it con, por ejemplo, vamos a decir un chiste. Si yo puedo utilizar un chiste como apoyo verbal, utilizo mi carta comodín. De hecho, vamos a usar una más adelante. Volvemos entonces a la llave, a la segunda llave. Lo que voy a hacer ahora es acomodar los apoyos verbales para acordarme de qué manera tengo que expresar esta información. La primera es muy sencilla, estadística. La segunda es una descripción o explicación. Si yo voy a hablar de mi método, que voy a implementar una empresa para bajar el burnout, tengo que explicarlo. Tengo que decir en qué consiste. Si yo doy por sentado que el método funciona y no lo explico, es muy probable que el lector diga, ¿sabes qué? Ya perdiste mi atención, ya perdiste mi credibilidad, me voy a leer otra cosa, voy a sacar el celular. Y el tercer apoyo verbal que estoy usando aquí es el caso de éxito, que en este caso también es muy obvio, es el de Apple. Ahora, apoyos verbales puedo usar también en otros puntos de la llave. Por ejemplo, voy a usar una carta comodín para un apoyo verbal que se llama definición. En mi introducción, lo primero que tengo que hacer antes de hablar de burnout y de quién es la culpa del burnout o de quién es la responsabilidad, tengo que definir qué es el burnout. La definición también es un argumento muy poderoso porque la Organización Mundial de la Salud lo define como un síndrome de cansancio y fatiga crónico que existe solo dentro del ámbito laboral, solo dentro de las empresas, que también ayuda a cimentar mi idea de que la responsabilidad es del sistema, no de la persona. Y por ejemplo, para la conclusión también puedo poner un apoyo verbal, que en este caso voy a usar una anécdota. Puedo cerrar el artículo con una anécdota personal de cómo yo también sufrí burnout, tuve que documentarme para cambiar la manera en la que yo trabajo. Y resulta que me funcionó tan bien que a partir de esa experiencia construí mi método que ahora aplico en empresas familiares. Incluso también podría jugar ahorita con la estructura y decir, ¿sabes qué? Voy a tener dos apoyos verbales en la introducción porque voy a tener la definición, pero también voy a tener la anécdota. Voy a empezar contando mi anécdota personal,
la voy a dejar en suspenso, luego voy a armar el desarrollo y luego, para mantener la atención y porque sé que el lector va a querer saber el final del chisme, voy a cerrar la anécdota, voy a terminar la anécdota en la conclusión. Y como es una anécdota, algo muy personal, algo íntimo, podemos decir, tiene una carga emocional más fuerte, lo cual lo hace una conclusión más memorable. Y como estoy acompañando todo el artículo de una historia, eso también es una ayuda porque las personas memorizamos mejor los conceptos si los acompañamos de historias. Y es la razón por la que las fábulas de Esopo o las fábulas chinas son tan populares, porque todas nos vamos a acordar del valor del trabajo porque no sabemos la fábula de la cigarra y de la hormiga. Pues. Muy bien, entonces si se fijan no hay reglas estrictas sobre cómo mover las cartas. Yo puedo de pronto poner más argumentos en problema, solución y visualización, puedo poner más apoyos verbales. Ahí al final es como de pronto a mí se me ocurren las ideas. El punto, lo más importante, es tenerlo graficado para no embrollarnos, para no hacernos bolas. Ahora lo que sigue, el título. Yo también lo dejo al final, porque a veces es muy difícil también sacar ideas para títulos que sean, aparte de concisos y claros, atractivos, que enganchen, que den curiosidad. Sacar un gran título de la nada es muy difícil, pero cuando ya tenemos toda la base trabajada y vemos todos los aspectos, es muy probable que se nos ocurran ideas más rápido. Voy a poner tres ideas eh, sencillas, tres borradores de título. Por ejemplo, ¿puede el burnout matar a tu empresa familiar? Burnout. Lo que no te mata te hace más ineficiente. Vamos a decir que tal vez el burnout no te mata un día para el otro, pero te va matando lentamente. O combatir el burnout es responsabilidad de tu empresa. Este no es el más creativo del mundo, pero va duro y a la cabeza donde quiero llegar, ¿no? Entonces, ya tengo mi estructura. Ahora tengo que revisar si realmente mi idea principal está bien soportada por los argumentos y realmente al final del texto yo te compro la idea de que sí, el burnout es una responsabilidad de la empresa. Entonces, vamos a revisar. El desarrollo me dice, el burnout es una responsabilidad de la empresa. Yo ilustro un problema donde la mayoría de la gente en México está agotada y eso está causando problemas de alta rotación y por lo tanto alta rotación y por lo tanto mayores costos de contratación, menor innovación, por lo tanto pérdida de market share, por ejemplo. Y eso es un problema de la empresa, por lo tanto es un problema del dueño. Ahora, parte del problema también es lo que decía el artículo de Harvard. El problema es el sistema, es que aunque las personas duerman bien y hagan ejercicio, si el sistema es caótico, si hay, por ejemplo, muchas actividades colaborativas, entonces el agobio no va a parar. El artículo de Harvard da más factores, tenemos que explicarlos para que la audiencia entienda, ok, entonces no es solamente que mi colaborador coma bien 3 veces al día, es como es la cultura de trabajo, como hay ciertas cosas que en vez de hacerme más productivo, lo hacen más difícil. Después, el problema tiene que llevar a la solución. Justamente por estos problemas es que se necesita no que haya un cuarto para dormir en la empresa o que den masajes o clases de meditación, no es suficiente. Tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que hacer que la resolución de problemas sea menos agobiante y que todos trabajen en armonía. Y la visualización es, ¿sabes qué? Esto, tal vez tú no me crees que es algo sistémico, pero te voy a mostrar el ejemplo de Apple, cómo lo hizo a nivel sistema y cómo ayudó a que las personas con más flexibilidad y más libertad trabajaran mucho mejor. Hasta aquí suena más o menos bien, ¿no? Suena como que ya la idea de que el bono es responsabilidad de la empresa no es tan descabellada. Quiere decir que está funcionando la manera en la que estamos argumentando. Estos son solo tres argumentos, hay mucha más información. Ya depende cómo los ordenemos, es qué tan efectiva es la argumentación y qué tan creativa. Ya para terminar usamos estas tres cartas amarillas, seguramente ya las vieron en la cajita. Les llamo cartas de evaluación. Si tú lees el artículo no desde el punto de vista del autor, sino de la audiencia, tienes que hacerte estas tres preguntas. ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué me importa? ¿Y qué quieren que haga ahora? Vamos a ver los reversos. ¿Qué estoy leyendo? Primero, cuando leo tu artículo, consultor de empresas, déjame saber rápido de qué se trata el texto.
Si ya voy en el cuarto párrafo y no sé todavía cuál es el punto donde quieres llegar, vas a perder mi atención, voy a sacar el celular y me voy a ir. Dime rápidamente a qué vamos. Dime que el burnout es un problema y dime por qué me tiene que importar. Eso nos lleva a la segunda tarjeta. ¿Por qué me importa? Dame un problema, asegúrate de darme un problema que yo sí tengo. Asegúrate de que me quede claro que el problema es relevante para mí porque realmente me afecta. ¿Sí? Y por qué tu artículo me debe importar en el sentido de qué valor me entrega, qué beneficio me da si yo lo leo. Si yo lo termino de leer, ¿con qué me voy a quedar? Me tiene que quedar claro eso. ¿Y qué quieren que haga ahora? Que es cuando ya terminé de leer el texto, ¿qué quiere el texto que haga con esta información? Es lo que decíamos del call to action de la conclusión. Yo, por ejemplo, como consultor de empresa, yo lo que quiero es que me busques y pidas más información de este nuevo método. O al menos que seas consciente del problema del burnout y que te empieces a documentar. Obviamente, lo que quiero es que primero me busques a mí para documentarte, ¿verdad? Pero es justamente, tiene que quedar claro qué debe hacer el lector ahora con esta información. El fumador tiene que tener claro al terminar de leer un texto que lo que tiene que hacer es ir a comprar el parche de nicotina. Porque si no hay ninguna acción, entonces voy a decir, ok, bueno, sé que es un problema, pero voy a seguir fumando. Si estas tres preguntas están bien respondidas, el texto funciona. Si no, hay que ir para atrás, hay que regresar a la estructura y volver a revisar. Bien, pues con esta estructura ya tenemos las ideas todas ordenadas, ya sabemos qué vamos a decir en principio, desarrollo y final. Ya no hay bloqueo creativo, ya es momento de ponernos a escribir. Ahora, hay personas a las que se les facilita más la redacción que a otras. Yo, por ejemplo, trabajo con algunos clientes como escritor fantasma, donde ya tenemos las ideas, pero el que tiene que redactar el texto soy yo. O hay otros clientes donde solamente llegamos hasta este punto y ellos redactan. Pero bueno, cada quien tiene sus habilidades. Hay gente que es muy buena para estructurar, hay gente que es muy buena para escribir. Y bueno, yo procuro ayudar donde yo soy más necesario. Hablando de eso, si hay alguna duda o les gustaría platicar conmigo más sobre el Compone Cabezas, pueden agendar una cita conmigo a través de este link, talentleap.com/cuartica, y ahí podemos platicar acerca de dudas sobre este asunto de redactar mensajes, ideas, artículos, boletines, correos, WhatsApps incluso. Espero que les haya funcionado y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.